Controversia constitucional. Es un juicio que se promueve en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los conflictos que surgen entre poderes u órganos federales o estatales. ¿Qué conflictos de naturaleza política derivan en lo jurídico? ¿Quién puede recurrir a una controversia constitucional? Y para hablar de la controversia constitucional, esta noche nos acompañan el maestro Diego Guerrero. Es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es director de enlace en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ha sido funcionario en la universidad. También el maestro Juvenal Lobato, profesor de Derecho Procesal Constitucional y Fiscal, abogado postulante en materia constitucional y fiscal. Esta noche, aquí en Juzgue Usted. ¿Qué es una controversia constitucional? Bien, una controversia constitucional es un control constitucional, como bien se menciona, para regular las competencias que existen entre los diversos órdenes públicos, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en los diversos niveles de gobierno, es decir, entre la Federación, los estados y los municipios. Las combinaciones pueden ser variadas, es decir, puede generarse un conflicto entre la Federación y el Estado, entre el municipio y otro municipio, entre un órgano, un Congreso local y otro Congreso local. Parece, en términos teóricos, es esto. ¿Pero qué permite? Permite los equilibrios que deben de existir en términos constitucionales de los diversos instrumentos que existen. Es decir, que el Ejecutivo tenga muy claras sus competencias, que el Legislativo tenga muy claras sus competencias y que de luego el Judicial también se puedan desarrollar en ese sentido. Sirve precisamente para poner este control de alguna manera y este orden público. Y por otro lado, hay en ciertas materias en las cuales se debe intervenir. Es un mecanismo que no se ha utilizado mucho en los primeros años, de 1917 platicamos a 1994, prácticamente fueron solamente 42 controversias constitucionales. En todo ese tiempo, nada más. Y solamente hubo una en la cual se intervino de forma, se entró a fondo, que fue una controversia que se presenta entre el Estado de Oaxaca, que genera una ley sobre monumentos arqueológicos, y la Federación dice, hey, momento, esa materia me corresponde a mí. Entonces se genera una controversia constitucional en la que al final lo que se resuelve es que efectivamente se había metido en competencias que le correspondía a la Federación, el Estado de Oaxaca, y se resolvió que el que tenía facultades para legislar en materia de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos era la propia Federación. De lo que se trataría, en todo caso, sería de que se respetase la Constitución. Efectivamente, Paco. Yo agregaría a lo que comenta Diego lo siguiente. Es un medio de control político constitucional. Es decir, quienes pueden acudir a él son básicamente órganos de índole político. Es decir, los niveles de gobierno, como se mencionaba, y dentro de un mismo nivel de gobierno, los actores o los poderes de ese nivel de gobierno. ¿Un ciudadano no puede presentar una controversia constitucional? No, un ciudadano no puede. Es una forma de control político constitucional abstracto, se dice a nivel teórico, pero no es otra cosa más que los órganos políticos quienes lo pueden analizar, lo pueden presentar, y otro elemento que es al que me quiero referir también, el papel de la Corte. Solamente quien conoce de controversias constitucionales es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso es bien importante porque ahora que tan de moda se pone el papel político de la Corte, pues esta es una de sus herramientas más importantes. La Corte tiende a ser en esto el juez, no entre los ciudadanos y las autoridades, sino entre los propios órganos políticos. Y eso es bien importante porque es justo lo que le da el equilibrio a la actuación de todos los poderes. Si hay un acto ilegal, la Corte lo juzgará a partir de lo que haya impugnado ese orden de gobierno. Y hay una controversia entre municipios, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado ¿no tiene facultades? Directamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como bien lo comenta Juvenal, sí es un tema que es político, pero también es importante recalcar que en la materia precisamente electoral no se puede realizar una controversia constitucional. O sea, para eso existen otros métodos que serían a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero en ciertas materias no puede intervenir la controversia. Y efectivamente, las combinaciones que se mencionaban pueden ser entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el Legislativo y un tema que creo que también es importante y que quizá ha estado mucho en debate es ¿qué pasa cuando existiera una controversia entre el Poder Judicial, pensando en la Suprema Corte de Justicia, y el Poder Ejecutivo o Legislativo? En sentido estricto no podría llegarse a ese caso, porque en todo caso la Corte jugaría la parte sería juez y parte en ese sentido. Claro. Entonces no podría intervenir la Corte en ese sentido. Algunos autores han dicho que sería ideal que se creara un órgano, que ya más teórico, que quizá pudiera resolver en este tipo de asuntos. Por ¿no? sobre la Corte. Sobre la Corte, ¿no? Pero esto ya sería como se queda mucho en la teórico, pero en sentido estricto es solamente la Corte la que puede resolver. ¿Y se han presentado algunos casos en que la Corte haya sido juez y parte?
No, hasta el momento no, justamente por esta restricción a nivel constitucional. De hecho, los casos que más se iban a presentar, Paco, y es bien importante decirlo, y creo que eso ilustraría muy bien el papel de este medio de control constitucional, puede darse entre estados y estados. Por ejemplo, hoy mismo hay por ahí algunos conflictos entre ciertos estados por límites territoriales. Entonces, ese es un ejemplo perfecto de lo que es Entre una Oaxaca y controversia. Chiapas, los Por Chimalapa, ejemplo, ¿no? efectivamente, ese es un ejemplo de una controversia que hoy mismo se está tramitando y pendiente de resolver. Es un problema muy añejo. Sí, se, ha claro. llegado, se ha buscado por todas las formas tratar de solucionarlo. La Así es. política, la conciliación, etcétera. Ya llegó a la Corte. Ya llegó a la Corte, de hecho está pendiente incluso de su cierre de instrucción y pendiente de resolución, pero ese es un muy buen ejemplo. Por eso los ciudadanos no pueden recurrir a una controversia constitucional, sino que son los órdenes políticos. Y será ahora la Corte la que resolverá en términos estrictamente jurídicos a quién asiste la razón. En este caso que comentas, o al estado de Chiapas o al estado de Oaxaca. Y yo diría, Paco, otro que también puede ser muy claro, cuando hay conflictos que se dan de naturaleza política que derivan en lo jurídico, por ejemplo, las destituciones, juicios políticos, procedimientos de índole político, de rendición de cuentas de los congresos de los estados con los presidentes municipales, por ejemplo. Este es otro ejemplo muy claro donde recurrentemente la Corte ha tenido que intervenir, donde un presidente municipal, por ejemplo, dice, oye, a mí me están destituyendo, me están iniciando un procedimiento constitucional local que para mí es ilegal. Entonces la Corte es la que tendrá que resolver, escuchando ambas partes, que eso es bien importante decir, es un juicio que se lleva durante todas sus etapas procesales con actores políticos. Y este órgano teórico superior a la Corte, de existir, ¿podría él acudir ahí, el delegado de Venustiano Carranza recién destituido, por la propia Corte? No, en este caso no, porque efectivamente, como bien lo mencionan, se llevó todo un procedimiento y creo que el ejemplo que acabas de mencionar es muy claro de la importancia que se tiene de darle la seriedad que merece al Poder Judicial. Y de ahí parte, yo creo que poner los ojos, ahora recientemente también se presentó también el caso de la delegación Gustavo Madero y de la propia secretaria de Cultura, que ya respondieron y actuaron antes de, y eso creo que de alguna manera es un ejemplo de las responsabilidades que se tienen en el Poder Judicial. Hay una parte que creo que también es importante y una que fue muy conocida de las controversias constitucionales, que es la 54 diagonal 2009. Y esto tiene que ver con la parte político-ideológica. ¿Por qué? Porque se presenta una propuesta, una norma general en la cual en el ámbito de salud se establece que cuando alguien tuvo una afectación en términos sexuales, fue violada una mujer, por poner el ejemplo, tenga la posibilidad de que en el sector salud se le pueda otorgar la pastilla anticonceptiva. La discusión en el Estado... La píldora del día siguiente. De la píldora del día siguiente. El caso fue en Jalisco, el gobernador no estaba a favor de eso porque decía que era una píldora abortiva, entonces que no estaba conforme a esto y que quien tenía la responsabilidad de atender a la víctima era el Estado. Al final este caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es muy interesante porque la Corte dijo es que a lo que nos estamos yendo es a la salud, al tema de salud que se le pueda brindar en un momento dado esta posibilidad a la víctima, no es que se le está obligando, se le está otorgando esta posibilidad y es materia de salud y la materia de salud le corresponde a la Federación. Entonces, en este sentido, quizá el ideológico en un Estado conservador que consideraría que no se debe partir de la idea del aborto, conservador, más que un Estado, ¿no? En un momento tienes toda la razón, en un gobernante, en ese momento conservador, que se presenta la otra alternativa, que es decir, el momento, o sea, hay otras alternativas y se le está presentando de acuerdo a las facultades que tiene la Federación. Conocí de otro caso en Tehuacán. También presentó una controversia constitucional que creo ganó la Federación porque Tehuacán pretendía cobrar el impuesto predial, que creo es una facultad municipal, ¿no? Exactamente, es una facultad municipal y justamente ese es uno de los meollos de las controversias, la invasión de esferas que pueden surgir a partir de la actuación de los poderes públicos y la Corte fue finalmente quien resolvió. Pero Paco, aquí yo quisiera también regresar un poquito a lo que comentabas del tema de la destitución. Me parece que eso es importante, sobre todo distinguir. La controversia constitucional, como ya lo dijimos, es este medio de control constitucional que yo diría de actos sobre todo de índole político. Claro. Después tenemos algo que se llama la acción de inconstitucionalidad, que esta acción de inconstitucionalidad también es una forma de control que normalmente ahí son más los sujetos que pueden promoverla y con otros temas y alcances que seguramente en su momento comentarán. Pero me parece que a la ciudadanía sería importante decirle, también es distinto del juicio de amparo. El juicio de amparo es algo que sí puede cualquier ciudadano promover, Claro. pero que en muchas ocasiones, Paco, tenemos una
una controversia constitucional que trata quizás sobre el mismo tema que va a versar un juicio de amparo, solo que quien promueve la acción es un órgano político y quien promueve el juicio de amparo es un ciudadano. Pero la vinculación que tarde o temprano hay y que sobre todo lo más importante de estos tres medios de control constitucional, la idea es que nosotros los tenemos para que la Constitución sea justamente la que prevalezca. Ese es para mí, yo creo que un tema bien importante y sobre todo saber quiénes pueden promoverlo y quién no. Decía usted, ha crecido muchísimo el número de controversias constitucionales a partir de que hay alternancia de partidos políticos al frente de gobiernos estatales e incluso del gobierno federal. ¿No se politiza entonces la controversia constitucional? ¿O no se partidiza? Porque político es todo. Es precisamente, a ver, creo que partamos de la idea, sí reconozcamos la parte política jugó un papel importante, la reforma del artículo 105 en 1994 fue un factor porque se establecieron cuáles eran las reglas en las cuales se podía establecer una controversia constitucional, quiénes podían intervenir, y por otro lado incluso se estableció un reglamento que establecía todos los mecanismos que se deben de seguir. Me parece que sí, pero incluso lo que nos permite de alguna manera es precisamente a través de este mecanismo y en la democracia en la que vivimos, que tenga este fundamental establecer lo que establece el artículo 40 constitucional, de establecer la separación de poderes. A través de este mecanismo, que creo que es algo muy importante, nos permite la separación de poderes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, y que estos tengan la posibilidad de tener un mecanismo que garantice cuál es la competencia de cada uno de ellos. Es un poco respeto al pacto federal, ¿no? Efectivamente, de hecho es donde se cumpliría este tema de los famosos pesos y contrapesos. Sobre todo ahora que el Senado perdió la paridad que tenía antes para representar 2 senadores a cada una de las entidades. Hoy se llega al extremo de que Yucatán, por ejemplo, está sobrerepresentado con 6 senadores. Por ejemplo, y entonces estos mecanismos son justamente los que buscan que esa representatividad quede en un equilibrio y por eso es bien importante el papel de la Corte. Se ha mencionado, es un tema político, sin duda, es un tema político todo, sí, quizá partidario también, porque normalmente la motivación para presentar una controversia constitucional pasa necesariamente por un matiz de carácter partidario. ¿Quién es el partido que gobierna? ¿Cómo lo va a presentar? Y comentaba yo hace un momento, una de las cosas que quizá para la gente sea muy común es cuando se pretende destituir a alguien, a un funcionario municipal. Dicen, oye, es que el gobernador es de un partido y el presidente municipal de otro, y entonces hay una controversia. Lo que dice este mecanismo es, a ver, pueden ustedes pelearse, sí, pero hay un juez, hay un referee que se llama Suprema Corte, y dentro de lo político que pueda resolver o no la Corte, al final del día es un ente que va a darle ese equilibrio para decir quién tiene la razón y quién no. Es el que va a cantar el auto. Así es, el que lo va a cantar. Y eso es sano, o sea, coincido con Juvenal, eso es muy sano. O sea, este mecanismo sí nos permite establecer muy claramente que ya no hay estas imposiciones y estos pesos y contrapesos que son necesarios en todo sistema jurídico y político, ¿no? Maestro Lobato, muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes, gracias. Maestro Guerrero, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya lo escuchó usted. En tanto no había alternancia de partidos políticos en cargos ejecutivos, no había muchas controversias constitucionales. Pero en cuanto los partidos políticos entraron al juego y al rejuego de la gobernabilidad, crecieron este tipo de figuras jurídicas. Ahí están los datos. Así que ahora, juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.